Listo, y bueno, ya como vayan llegando, ¿no? Que van llegando, Nicolás. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Listo. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bueno, vamos a comenzar y ya ahorita que llegue Leonardo y los demás, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a ver la parte de gramática y entonces decíamos que se refiere sobre todo esto de las funciones, ajá, funciones de las palabras, ¿no? Que es es esta parte como también a veces un poco complicada cuando hacemos análisis de las análisis, en este caso de las oraciones. Y entonces, por ejemplo, yo una oración, para que vean cómo vamos a trabajar esto. Por ejemplo, yo pongo una oración, ¿no? Por ejemplo, pongo así, el do, ajá, negro, come, come, vamos a poner aquí, a ver otra vez, el gato negro, come, tardíamente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta, esta oración yo la puedo analizar en dos formas. Por un lado, gramaticalmente, y por otro lado, sintácticamente. Entonces, por ejemplo, si yo la quisiera analizar gramaticalmente, yo hago esto, ¿no? Por ejemplo, él es un artículo, ¿no? Gato es un sustantivo, negro es un adjetivo, come es un verbo y tardíamente es un adverbio, ¿no? Entonces así quedaría dividida si la quiero yo revisar gramaticalmente. Si yo la quisiera revisar sintácticamente, o sea, es decir, con la sintaxis, haría este análisis. Diría, el gato negro, todo esto es el sujeto, come tardíamente es el predicado, ¿no? Y este gato y negro serían modificadores directos del sujeto. Ujú. Y gato sería el núcleo del sujeto. En car, aquí come tardíamente, come sería el núcleo del predicado y tardíamente sería un complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Así quedaría. Entonces, si se fijan los dos análisis, entonces ustedes al final van a terminar haciendo estos, ¿no? Uno y otro, cualquiera de los dos análisis. Ujú. Entonces, ahora vamos a comenzar por revisando este tipo de palabras. Entonces, tiene su complejidad porque nosotros manejamos diferentes palabras. Por ejemplo, manejamos artículos, sustantivos, son las palabras clave, los sustantivos, manejamos los adjetivos, ajá, verbos, adverbios, y lo que yo llamo, esto va a ser bien importante, nexos. Y los nexos los manejo en este caso como preposiciones, ajá, preposiciones, pronombres, ajá, pronombres y conjunciones. Ujú. Entonces, tengo este tipo de palabras. Entonces, artículos, sustantivos, artículos, verbos, adverbios, nexos, ¿no? Preposiciones, pronombres y conjunciones. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, los artículos siempre es la parte más sencilla, ¿no? Entonces, los artículos, ¿qué es lo que hacen? Pues los artículos son los que nos van a hacer y van a introducir en este caso el sustantivo y van a, en este caso, hacer de diferentes tipos. Pueden ser en este caso nos pueden decir el género, ¿ah? Y nos pueden decir el número. ¿Mm? Es decir, el género, si es en este caso femenino, masculino, neutro, o el número, si es en este caso plural o es singular. Entonces, eso es lo que nos ayuda. Y podemos tenerlos de dos tipos. Ponemos los que son definidos, y los que son indefinidos. ¿Mm? Y entonces, por ejemplo, los definidos son los que son claros, o sea, nos dejan bien claro el género y el número, por ejemplo, el, los, la.
¿no? Las, ¿no? Entonces, femenino, femenino plural y masculino plural y masculino singular, masculino plural, ¿no? Y los indefinidos son los que no nos dejan claro uno de los dos. Entonces, por ejemplo, unos, una, unas. Y entonces esto, ¿no? Son los indefinidos. Y después estos los vamos a retomar, ojo, porque depende dónde esté, en qué parte esté de la oración. Estos pueden ser también, en este caso, pueden ser adjetivos, ¿no? Entonces, estos los vamos a retomarlos adelante, ¿sale? Entonces, los que nos interesan son el, las, una, y siempre van antes del sustantivo, ¿no? O sea, está el artículo, y luego va un sustantivo. ¿Sale? Siempre va así. Perfecto. Luego, creo que con ese no tiene problema, ¿no? Ese sí queda claro. Sí, no tienen dudas con ese, Nicolás. Este, No, todo bien, bro. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Ya saben, cuando tengan duda, luego díganme y lo volvemos a repetir o lo explicamos más a fondo. Entonces, esta es la palabra, estas son las palabras más fáciles. Luego, vienen un conjunto de palabras que van juntos, es decir, van en el mismo sentido. Adjetivos y sustantivos y adjetivos van juntos, como verbos y adverbios, ¿no? Entonces, estos van juntos. ¿Por qué? Porque esta es la palabra clave, y esta es el modificador. Igual, verbos es la palabra clave, y adverbios es el modificador. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que sea clave y modificador? Por ejemplo, yo pongo lo mismo, ¿no? Pongo gato y así puedo imaginarme muchos gatos, ¿no? Veo muchos gatos. Y aquí, si yo le pongo negro, ya estoy viendo una característica, ¿no? Un gato negro. Entonces, esto es la palabra clave y este es un modificador, porque puedo poner, por ejemplo, gato y puedo poner pequeño, pequeño, o puedo, pequeño, rabioso, no sé, en fin, todo lo que sea, en este caso, un adjetivo como es el gato. Entonces, aquí. Lo mismo pasa con los verbos y los adverbios. Tenemos una palabra clave, por ejemplo, corre, un verbo conjugado corre, y un adverbio nos va a decir, en este caso, cómo se lleva a cabo la acción. O sea, por ejemplo, corre mucho, o corre temprano, o corre temprano, o corre rápido, rápidamente. Entonces, obviamente, todos estos son adverbios, nos están diciendo cómo se lleva la acción y aquí cómo es el sustantivo, cómo es la palabra clave. Entonces, por eso se ven en pares, ¿no? Clave y modificador, clave y modificador. Entonces, sustantivo junto con los adjetivos y verbios son todos los adverbios. Muy bien, entonces vamos con los sustantivos primeros. Estos son muy padres porque aquí salen muchas de las palabras que utilizamos todos los días, pero que a veces las utilizamos de manera un tanto erróneas o a veces las utilizamos con significados, en este caso, equívocos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los sustantivos van a ser este tipo de palabras donde yo voy a tener, por ejemplo, sustantivos comunes, comunes, propios, ajá, concretos, o sea, tengo de diferentes tipos, concretos, abstractos, ujú, abstractos, y tengo los que son colectivos, ujú, que son los principales, ¿no? Entonces, esos son como los que tengo de alguna manera principales y son los que vienen usualmente aquí en su examen. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí un común, se refiere, por ejemplo, a todos tus elementos, ¿no? Que forman una forma general. Por ejemplo, si yo pongo perro, no estoy refiriéndome a un solo perro, estoy hablando de todos los perros, el nombre en común de todos los perros, así con todas sus características. Si yo pongo igual, aquí, por ejemplo, pongo mesa,
igual estoy refiriéndome no a una mesa en particular, sino a todo el concepto de la palabra mesa, todos los que hay. Pero aquí, por ejemplo, en propios, sí ya se refiere a los nombres en particular, en este caso de instituciones, países, en este caso los nombres de ustedes. Entonces, por ejemplo, si pongo aquí Dana, ajá, por ejemplo, ese es un sustantivo propio. O si pongo aquí en México, ajá, ese es un sustantivo propio. O si pongo, por ejemplo, UNAM, ¿Mm? Su sustantivo propio. Entonces, eso serían la diferencia entre estos comunes, ¿no? Que los tenemos así, no sé, lámpara, ¿no? Por poner otro, y los propios. Entonces, esos son muy, muy, muy importantes. Cuando yo hablo de los concretos y de los abstractos, tengo esta cuestión. ¿Se acuerdan? Esto nos sirve para la cuestión de las analogías. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo este tipo de palabras? Entonces, por ejemplo, los concretos se refiere básicamente a elementos que existen en la realidad, que son palpables, que los podemos tocar, ver, sentir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo un concreto, un ladrillo, ¿no? ¿Ah? Un ladrillo, no sé, otra vez pongo aquí un perro, pero un abstracto es aquel, por ejemplo, que solamente es un concepto que no lo puedo ver, no lo puedo percibir, es una construcción mental, ¿no? Por ejemplo, pongo el amor, ¿no? En este caso, Dios, ajá. Y entonces son construcciones, en este caso, meramente mentales que yo tengo para definir algunos elementos. Y sí existe, ¿no? O sea, lo podemos tocar, percibir, ¿no? Sentir. Ujú. Muy bien, aquí esto les sirve para las analogías, ojo, muy, muy importante, y estos les sirven en este caso un poco para algunas preguntas que más adelante vamos a ver, pero este es específicamente para las analogías. Y este colectivo, este les sirve para algunas eh, preguntas que también les ponen, sobre todo de complementar oraciones. Hay una parte en habilidad verbal donde ustedes tienen que tienen 5 opciones y tienen que complementar con la palabra que está adecuada. Y entonces es muy importante estos, ¿no? Los colectivos. De los colectivos se refiere, por ejemplo, a los conjuntos, ¿no? Entonces yo pongo aquí, por ejemplo, soldado, ¿ah? Soldado, ajá, y un conjunto de soldados, ¿cómo se llama? ¿Mm? Ejército, ¿no? Yo pongo aquí un pez, ¿ah? Y un conjunto de peces, ¿cómo se llama? ¿Mm? Cardumen. ¿Mm? Yo pongo un perro, ¿ah? Y un conjunto de perros, ¿cómo se llama? ¿No? Jauría. Ujú. Entonces, este también les sirve para la parte de analogías, pero sobre todo el de complementar oraciones, ¿no? Entonces, viene así. ¿Mm? Muy bien, entonces con este también tiene una pregunta que usualmente se pone como un modo de ver si uno entiende el uso del sustantivo de forma colectiva. Entonces, por ejemplo, Dana, tú cuando te refieres a las personas, ¿cómo dices así? ¿Ah? ¿O cuál de los dos? ¿Cuál usas? Gente. Sí, pero se han fijado que en este caso muchas personas utilizan ¿no? Dicen, es que ahí vienen las gentes. Ajá. Entonces, es una construcción, en este caso, que usualmente se mencionaba así, pero pues aquí ya incluye el plural, ¿no? Entonces, es aquí, en gente, ya estás diciendo que es un en plural, ya no necesitas agregarle la S. Y entonces, esta es una de las construcciones que les ponen en el examen, un poco para probar si entienden bien el concepto. Y, por ejemplo, hay una sola construcción donde sí se acepta este uso, ¿no? Que es una construcción, en este caso, de cómo se hablaba anteriormente,
y que se quedó en el imaginario, ¿no? Por ejemplo, decir don de gentes. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, cuando tú dices don de gentes, es una persona que es simpática, que es amable, tiene empatía con los demás, es decir, tiene ese don, ¿no? Y entonces se le conoce, tiene el don de gentes. ¿Mm? Pero es una frase como tal y así se utiliza y así se ha quedado, ¿no? Es la única forma. Entonces, bueno, ahí tienen esa. Bueno, voy a borrarle aquí. Ajá. Y entonces ya vimos artículo y sustantivo, ¿no? Ahora, cuando podemos unir estas dos, cuando tenemos algún problema con la parte esta de los homógrafos. ¿Se acuerdan que cuando veíamos los homógrafos, estas palabras que suenan en este caso igual y se escriben igual, pero tienen significados diferentes? Entonces, tenemos aquí una cuestión interesante, ¿no? ¿Se acuerdan qué era lo que hacía, por ejemplo, que fueran diferentes? Por ejemplo, cometa y, por ejemplo, cometa. Entonces, es el artículo, ¿no? Si yo le pongo aquí el cometa, ya tiene otro significado, y yo pongo la cometa y tiene otro significado. Entonces, el cometa, en este caso, se viene y tiene todo este significado de, pues es el astro, ¿no? Que viene, ¿no? Que viene. Y la cometa, pues solamente se refiere al que nosotros le llamamos acá el papalote, ¿no? Que lo lanzamos así con el viento y todo ello. Entonces aquí es muy importante ver la relación que puede existir entre esto y esto. Ujú. También otra cosa que es muy común en preguntas de examen es esto en el sustantivo. Por ejemplo, ¿ustedes cómo dicen de manera correcta? ¿O cómo lo mencionan? Sí. El, no, es la- ¿no? Tú, Diego, cuál utilizas de esas dos? ¿Cómo lo mencionas? ¿Con esta o con esta? ¿O tú, Nicolás? ¿Con cuál utilizas? ¿Esta o esta forma? ¿No? ¿Tú, Dana? Pues según yo es abastos, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Pues según yo abasto es como de uno, ¿no? O algo así. Como de uno, vamos a ponerlo acá, y este es de varios, ¿no? O por la lógica, ¿no? De la respuesta. Entonces, por ejemplo, si yo aquí lo pongo así, esto sería más bien, yo lo utilizaría como un verbo, es decir, porque estoy refiriéndome a una acción. Y acá, en este caso, yo me estoy refiriendo como un sustantivo, en este caso, en plural. Entonces, las dos formas es correcta, o sea, no hay problema si lo dices así, ¿no? Si lo dices así, solamente la diferencia es esto, ¿no? Que esta palabra, está refiriéndose a la acción de ir, ¿no? En este caso, a esa compra, y aquí te estás refiriendo al producto. Ujú. Entonces, ojo, porque esa también suele venir ahí un poco como parte de alguna cuestión en habilidad, en este caso
verbal en la parte de las lecturas de comprensión, ¿no? Entonces les hacen mucho esta referencia ahí sobre este tipo de juegos aquí con las palabras. Entonces, bueno, ojo con estas porque esas pueden ser ahí un poco complicadas, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos con ¿no? Con los adjetivos. Y entonces en este caso los adjetivos vamos a tener aquí para lo que nos corresponde a nosotros son los que modifican, modifican al sustantivo. Ujú. Nos dicen en este caso cómo es, cuáles son sus características, le dan una cualidad, en fin. Entonces, nosotros los que manejamos, no para nuestro examen, son estos, ¿no? Los más numerosos o los más famosos, ¿sí? Los calificativos. Ajá. Tenemos los calificativos. Creo que esos los conocen la mayoría de ustedes, ¿no? Tenemos los calificativos, tenemos los gentilicios. Ajá. Los gentilicios. Tenemos los superlativos. Ajá, superlativos. Tenemos los numerales. ¿No? Y aquí vamos a ver de nuevo los artículos. Los numerales tenemos demostrativos, ujú, demostrativos, y tenemos los posesivos. Y posesivos. Entonces, esos son los que vamos a tener. Y luego, cuando veamos algunas estructuras como en los pronombres o en las preposiciones o en los nexos, vamos a ver algunos que también pueden funcionar aquí como adjetivos que se les llama interrogativos o en este caso indefinidos. Pero eso más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí, calificativos. Estos son los que nos dan en este caso una cualidad, una cualidad del sustantivo. ¿Y por qué son los mayores? Pues porque son los que nos definen, por ejemplo, los colores, ¿no? Todos los colores, por ejemplo, si es azul, si es rojo, ¿no? Si es blanco, en este caso los tamaños, por ejemplo, si es pequeño, si es alto, si es bajo. O también hasta estados, por ejemplo, si es feliz, si es pobre, si es rico, si está triste, en fin, es decir, todas las cualidades en este caso que tenemos, ¿no? Entran en esta categoría. Entonces, obviamente, por eso son los mayores, o sea, es el número más grande de adjetivos, son los calificativos. Entonces, estos son ahí, ¿no? Hay que saberlos utilizar y, por ejemplo, cuando uno abusa de ellos, pues entonces también es complicado, ¿no? Cuando abusamos de ellos. Luego tenemos los gentilicios. Y entonces los gentilicios, por ejemplo, voy a ponerle aquí, los gentilicios se refieren sobre todo a la cuestión de nombrar los orígenes o nombrar los estados, por ejemplo, donde nacieron, donde viven, ¿no? De cuál es el origen de las cosas. Entonces, por ejemplo, un gentilicio, por ejemplo, de México, pues es mexicano, ¿no? Ujú, mexicano. Pero si es del Estado de México, que es aquí al lado, entonces es mexiquense. Ujú, mexiquense. Pero si es en este caso de la Ciudad de México, entonces es, por ejemplo, chilango, ¿no? Entonces, obviamente esos son los gentilicios. Y tenemos algunos que son más compuestos, ¿no? Tenemos algunos compuestos, por ejemplo, ajá, como este, ¿no? Por ejemplo, tengo la gente de Aguascalientes. ¿Ah? ¿Cómo se le dice a la gente de Aguascalientes? Por ejemplo, por el gentilicio. ¿Cómo le dirías tú, Nicolás, a alguien de Aguascalientes? No está difícil Aguascalientense.
¿Tú, Dana? At the university. I don't know how she writes. I mean, I know she probably doesn't write well. ¿Me podría repetir, profe? Ajá, sí, ¿cómo le dirías a una persona de Aguascalientes? ¿Qué es de Aguascalientes? Porque eso es lo que significan los gentilicios, ¿no? El origen de las cosas o de las personas. Entonces, alguien de Aguascalientes, por ejemplo, le diríamos, ajá, hidrocálido, ajá, hidrocálido. Entonces, viene de hidro, de agua, y caliente, de cálido. Ujú. Entonces, este es de los extraños. Por ejemplo, alguien de Pachuca, ajá, pues pachuqueño, ¿no? Ajá, entonces hay algunos que se construyen más fácil, ¿no? Con las pronunciaciones, en este caso, año, eño, en fin, y otros que necesitan algún tipo de composición. Y algunos, por ejemplo, utilizan las formas latinas. Entonces, por ejemplo, a una persona de España, ajá, se le puede decir, por ejemplo, español, sin mayor problema, pero también se le puede decir ibero, ¿no? O sea, que es ibero, ¿por qué? Pues porque era la población o la sociedad que vivía, en este caso, en la época de los romanos y que se constituyó después como en el pueblo español, ¿no? Entonces, o a los franceses se les dice galos, ajá, también porque era el pueblo que estaba ahí, ¿no? A los alemanes germanos, ajá, por ejemplo, no nada más alemanes, sino también germanos, y en fin, ¿no? A los británicos bretones y así. Ujú. Entonces, ojo, eso sería esto. Muy bien. Entonces tenemos esos ahí y también en su examen viene como una forma de pregunta ahí con algunos ejemplos así, sobre todo estos muy básicos, ¿no? Si gente de Monterrey, pues regios, ¿no? O regio montanos, porque viene de regio, rey, y montano, montaña, ¿no? Entonces, monte, rey. Y luego los superlativos se refieren básicamente a los niveles, ujú, a los niveles que nosotros podemos encontrar en este caso en algunas cualidades. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner que algo es malo, ajá, que algo es malo, pero si yo creo que es más malo de lo que se ve, entonces digo que es pésimo. Ajá. Y entonces pésimo ya es un superlativo, porque ya estoy hablando que es algo más grande que malo, ¿no? O en este caso, si puedo poner o utilizar las palabras, las terminaciones ísimo, ajá, y érrimo, ajá. Ísimo o érrimo las puedo utilizar para hacer algunos operativos. Entonces, por ejemplo, si yo pongo es pobre, ¿no? Pero así yo quiero decir que es el más pobre de los pobres, entonces yo pongo, ajá, paupérrimo, ajá, no pobrísimo, sino paupérrimo. Ujú. O si yo digo que algo es fuerte, ajá, pero es más fuerte de lo fuerte, entonces yo utilizo, ojo, esto es bien importante, utilizo su forma latina, pongo fortísimo, ¿no? Entonces, también se puede decir fuertísimo, no hay ningún problema, aunque la forma correcta en este caso sería así, ¿no? Fortísimo. Ujú. Entonces tengo aquí fuerte, fortísimo. Entonces, ojo, porque estas son entonces las formas, ajá, básicas de aquí de los superlativos. Le agrego el ísimo o le agrego el érrimo, ¿no? Perfecto. Entonces, así como libre, libérrimo, por ejemplo. Bueno, entonces ahí está ese. Ajá, y déjame por aquí. Ahora los numerales. Y en este caso los numerales son los más sencillos, porque son todos los números, en todas sus formas, en partidos, aquí déjame ponerle. Ajá. Entonces aquí, numerales, son todos los números. Y ojo, ojo, muy importante en este caso, el adjetivo, ajá, el adjetivo siempre va junto con un sustantivo, o sea, siempre va a un lado. Puede ir antes o puede ir después, pero siempre van unidos. Ujú. O sea,
no tiene mucho sentido poner un adjetivo, sino estamos diciendo aquel, estamos poniendo una cualidad. Entonces siempre va un sustantivo adjetivo o un adjetivo sustantivo, pero siempre van juntos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con los numerales, porque los numerales en este caso se refiere a todos los números, todos tipos de números, por ejemplo, desde cardinales a los cardinales, los ordinales. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Los cardinales es cuando yo digo primero, ajá, primero, segundo, ajá, y los ordinales, pues son los que utilizamos diario, ¿no? Por ejemplo, uno, dos, ¿no? Pero también tengo los partitivos, ujú, partitivos. Entonces, por ejemplo, los partitivos es, por ejemplo, mitad, ajá, mitad, doble, ajá, triple, en fin, ¿no? Es decir, cómo divido una parte. Entonces, esos serían en este caso los partitivos. Entonces, cardinales, ordinales y partitivos. Entonces, todos los números van aquí en la forma de numeral, ¿sale? Y ojo, siempre junto a un sustantivo. Y entonces, ¿se acuerdan que decíamos de los artículos, en este caso, que son los indefinidos como un, una? Entonces, por ejemplo, aquí si te fijan, yo estoy hablando de un número, ¿no? De uno, dos, tres. Y entonces allá estoy hablando de situaciones, en este caso estoy nombrando, por ejemplo, unas cosas. O sea, unas cosas no estoy diciendo que sea una, sino estoy mencionando que es un número indefinido, ¿no? O sea, unas no me está diciendo una cantidad, me está señalando una situación de indefinición de la cantidad, es decir, unas, ¿no? El unas es como cuando decimos, no sé si ustedes lo dicen, por ejemplo, que es un problema clásico el ahorita, ¿no? Ajá, entonces dices, bueno, ¿qué es ahorita? ¿O cuánto tiempo significa ahorita? Pues es indefinido, ¿no? Puede ser un segundo, un minuto, unas horas, ¿no? Pero entonces es muy parecido el unas o unos, ¿no? En este caso, ahorita. O sea, hay un estado de indefinición. Muy bien. Entonces, eso está ahí. ¿Ah? Y vamos con el demostrativos y posesivos. Entonces, los nombres prácticamente no los dicen. Y aquí vamos a ver alguna cuestión particular. Los demostrativos, ¿qué es lo que nos están haciendo? Nos están diciendo que van a señalar, ¿no? O sea, están señalando las cosas. Y los posesivos, lo que nos están haciendo básicamente es mostrar, en este caso, posesión. Posesión de las cosas, de quiénes son las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los demostrativos, cuando yo estoy hablando, son estos cuando yo, como quiero señalar, en este caso, utilizo estas formas. Por ejemplo, ese, ¿no? Este, ¿ah? Y aquel. Ujú. Y aquí ahora sí. Y con sus respectivos singulares, bueno, aquí están singulares, sus plurales, por ejemplo, y sus femeninos, por ejemplo, ese, no, esa, no, esas, bueno, esas, ¿no? Ese es no es. Pero es así, ¿no? Ese, esa, esas. Ajá. O sea, uno no dice, mira, esas cosas, ¿no? Como decimos aquí, decimos esos. Ujú. Esos. Y eso. Ujú. Y aquí está. Luego por ejemplo, igual, estas, ujú, esto, y estos, ¿no? Y luego aquella, aquello, ¿no? Entonces, y con sus plurales, ¿no? Aquellas, aquellos, en fin. Entonces, estos serían los demostrativos, ¿sale? Esas son las palabras. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo con esto, con los verbos, cómo se pueden, por ejemplo, estos o estas dos palabras se pueden confundir a veces con los verbos. Muy bien, entonces aquí le borro. Ujú. Eh, Ahora, posesión. Cuando yo me refiero a posesión,
En este caso me refiero a mostrar, en este caso, que las cosas son de alguien. Entonces utilizo, por ejemplo, mi, no, tuyo, ajá, o nuestro. Ujú. Entonces, mi, mío, ajá, mía, ¿no? Y sus respectivos plurales, ¿no? Por ejemplo, míos, ajá, o mía, ¿no? Entonces van así. Y, por ejemplo, y aquí con las tildes, ¿no? Aquí. Y luego tuyo, por ejemplo, tuya, ajá, tuyos, ajá, o tuyas. Ujú. Y nuestro, por ejemplo, esto es nuestro o nuestra, ¿no? O nuestra, o nuestros, ajá, o nuestras, ¿no? ¿Sale? Entonces, así quedaría los posesivos. Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí con estos? Sí, se van recordando aquí de los usos de estos. Muy bien, entonces esos son los que nos piden aquí en nuestro examen, saberlos bien. Ujú. Y luego la otra forma que tenemos, ajá, en este caso, la otra forma clave, aquí entramos con otra palabra clave que es el verbo. Ujú. Entonces los verbos son estas palabras un poco lactosas porque por un lado tenemos que definir si marcan acción, por ejemplo, o marcan identificación. Ajá. Entonces, acción, por ejemplo, un verbo que marque acción, por ejemplo, sería correr, ¿no? Correr, saltar. Entonces nos está diciendo, en este caso, cómo se lleva a cabo la acción. Pero un verbo que marque, en este caso, identificación, se refiere, por ejemplo, a todos estos verbos derivados de ser, a estar. Ujú. Entonces, por ejemplo, es, ¿no? Está. Ajá, está, ¿no? No sé, hubo, ajá. Entonces, todos estos, ajá, solamente están identificando algo, por ejemplo, ella es, ¿no? Entonces nos dicen en este caso, o le dan rostro a algo, ¿no? Entonces, obviamente, estos identifican, ajá, y estos están expresando una acción. Entonces, en este caso vamos a tener verbos, se llaman así, verbos verbales, ajá, que son los que marcan la acción, y verbos, ojo, muy importante, nominales. Ajá. Los verbos nominales son los que identifican, ¿no? Son los derivados de ser, estar. Entonces, eso es como primero cosa con los verbos. Y después va a ser muy importante cuando veamos la sintaxis, porque ahí es donde tiene mucho más coherencia todo este asunto. Entonces, por ejemplo, si yo agarro en los verbos, ajá, también los verbos yo los puedo conjugar. ¿Mm? Los puedo conjugar. ¿Qué significa conjugarlos? En realidad es derivar, ¿no? O sea, derivar en tiempos. Ujú. Y entonces yo tengo prácticamente dos formas especiales para conjugar verbos. Una que yo llamo, así, verboide, los verboides. Y entonces los verboides es una conjugación muy, 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 muy especial de los verbos. ¿A qué se refiere? Se refiere a esta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo los verbos en infinitivo, ajá, en gerundio, en gerundio y en participio. Infinitivo, gerundio y participio. Entonces, ¿a qué se refiere cada una? Por ejemplo, infinitivo. El infinitivo es cuando el verbo no está haciendo absolutamente nada, es decir, cuando está comenzando una acción, por ejemplo, comer, ajá, comer, ajá, saltar, ajá, reír. Entonces, si se fijan, acá las terminaciones on, a, ir. Ujú. Y entonces aquí los verbos no solamente los mencionamos, no está sucediendo nada, no está pasando nada, no hay una acción, la acción prácticamente no ha comenzado, entonces pues ahí se queda, ¿no?
Cuando tengo yo el gerundio, entonces cuando utilizo el gerundio, yo utilizo las terminaciones, en este caso, ando, ajá, ando, endo, ajá, yendo. Ujú. Y entonces aquí la acción, bueno, aquí la acción inicia, ajá, vamos a poner inicia, y aquí la acción se lleva a cabo. Ujú. Se lleva a cabo. Es decir, está llevándose, está sucediendo. Ajá, entonces, por ejemplo, pongo comiendo, ajá, que está comiendo, acá saltando, y sí puedo ver a la gente aquí, por ejemplo, comiendo, saltando, ¿no? Riendo, ajá, y los puedo ver. Entonces aquí sí puedo ver en este caso las formas. Ujú. Y participio es cuando la acción ya finalizó. Ajá. Cuando la acción ya finalizó, es decir, la acción ya se terminó. Entonces, por ejemplo, acá las terminaciones son ado, ido, ajá, sotocho. Ajá, sotocho. Entonces, ado, ido, sotocho. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo se utilizan estas cinco. Entonces, por ejemplo, ado, ido, ¿no? Por ejemplo, aquí comiendo, ajá, acá sería comido, ¿no? Para saltar, ajá, saltado. Ujú. Y para reír, reído, ¿no? Ujú. Entonces, ahí está, ahí es un poco ahí. Pero ahora, Sotocho, ¿dónde lo aplicamos? Entonces lo aplicamos en lo que yo llamo, en este caso, verbos irregulares. Los verbos irregulares son aquellos donde a la forma de conjugar se modifica toda su raíz, todo su lexema. Entonces, por ejemplo, si yo pongo, en este caso, vean, ¿no? Pongo correr. Ajá. Cuando yo lo conjugue en cualquier forma de que lo conjugue de correr, se va a conservar su raíz, que es cor, ¿no? Correr, correría, ¿no? Corremos, ajá, corrí, en fin, siempre se queda aquí el cor en cualquier forma que yo lo esté conjugando. Ese es un verbo regular. Un verbo irregular es aquel que se modifica cuando yo lo conjugo. Entonces, por ejemplo, pongo dormir, ajá, y entonces, por ejemplo, dormir, si yo lo conjugo, por ejemplo, duermo, ¿ah? Si se fijan aquí, ya es dorm, ya cambió a duerm, ¿ah? O sea, la O cambió a UE. Entonces, ahí ya se hizo, en este caso, un diptongo. Entonces, este es un verbo irregular. Entonces, ¿todo esto por qué? Pues porque finalmente, ajá, en el participio, estas terminaciones, por ejemplo, sotocho, sirven es básicamente a los verbos irregulares. Entonces, por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, morir, ajá, no voy a poner morido, ¿no? O sea, no puedo poner esto, suena terrible. Entonces pongo como muerto. Ujú. Él ha muerto, ¿no? Y entonces aquí está la terminación todo. O, por ejemplo, decir. Ujú. No puedo decir decido, ¿no? Digo dicho. Ah, y está el cho. Ujú. Está el cho. Y luego, por ejemplo, aquí está el to y el so. Entonces, por ejemplo, expresar. Ajá. Expresar. Yo puedo decir expreso. Ujú. Y entonces ahí ya lo tengo. Muy bien, ¿cómo ven esto? ¿Complicado, difícil, mucha información? ¿Cómo lo ves, Ana? Pues sí, está algo fácil, la verdad. Sí, porque son cosas que ustedes ya han visto, entonces aquí como que lo estamos un poco recuperando, ¿no? Y entonces ya para terminar en esta sesión viene esta parte, ¿no? Entonces nosotros en la conjugación, en este caso, ajá, en la conjugación normal, o lo que yo conozco como la clásica, ¿no? Vamos a tener las tres conjugaciones básicas, que son en este caso, aquí, indicativo, ¿no? Indicativo, subjuntivo, subjuntivo y imperativo. ¿Mm? Entonces, indicativo, subjuntivo, imperativo. Entonces, por ejemplo, cuando yo
No los vamos a ver hoy porque es un poco más complejo y no nos da tiempo, pero por ejemplo, cuando yo utilizo el indicativo, solamente estoy señalando las cosas, estoy señalando una acción que puede estar en presente, ¿no? Puede estar en pretérito, o sea, pasado, puede estar en futuro, puede estar en copretérito y pospretérito. Son los tiempos, o sea, estoy señalando acciones. Cuando yo estoy en subjuntivo, lo que estoy señalando en este caso es posibilidad, ajá, posibilidad o deseo, ¿no? De que se lleven a cabo las cosas. Y en imperativo estoy dando una orden. Ujú. Entonces, por ejemplo, ya nada más para terminar, un verbo en indicativo, por ejemplo, sería corro, ¿no? O sea, estoy aquí señalando que está corriendo, ¿no? Es decir, está en presente, yo corro. En subjuntivo, por ejemplo, yo digo, ojalá corra, ¿no? Y entonces aquí estoy expresando un deseo, ¿no? De que pueda llevarse a cabo la acción, pero no se está llevando a cabo la acción. Y en imperativo es así, corre, ¿no? Es decir, tú corre, ¿no? Te estoy dando una orden, ¿sale? Esa es la gran diferencia entre subjuntivo, imperativo e indicativo. Y la próxima sesión, el próximo jueves, ¿no? Ya vamos a ver la conjunción de todos los verbos, cómo se conjugan eso, los adverbios y los nexos. Sobre todo las estructuras de los nexos, muchas construcciones que hacemos y esa les va a venir mucho en el examen, ¿sale? Bueno, pues hoy terminamos. Tengan buena tarde y buen fin de semana y nos vemos aquí el próximo martes igual a las 5. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Que les va muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye bye.